Buenos días, a continuación vamos a presentar en nuestro trabajo final de la asignatura de maquinaria agrícola. Los integrantes son William Durán, Constanza Miranda y Melissa Sandoval. Bueno, nos tocó la localidad de Nilahue Cornejo. Esta está ubicada en la región de O'Higgins. Específicamente esta se encuentra muy cerca del valle de Colchagua. Bueno, las temperaturas, si nos fijamos en el gráfico, nos encontramos que los meses donde hace mayor calor son los meses desde noviembre hasta marzo, con las máximas de 28 grados Celsius, y los meses más fríos son los de mayo hasta agosto, en donde el mes más frío fue en julio, donde hubieron 5 grados Celsius. Los meses donde más hubo precipitaciones es en los meses desde junio hasta agosto. Los requerimientos edafoclimáticos de nuestros cultivos. Bueno, primero el cultivo de la alfalfa. En cuanto a las heladas, algunas variedades presentan resistencia alta a la helada. La etapa más sensible es cuando son plántulas. La temperatura mínima de crecimiento es menos de 1 grado Celsius. La temperatura óptima de crecimiento son 18 a 28 grados Celsius. El clima ideal es templado, no tolera estancamiento de agua y necesita de riego moderado. En cuanto al suelo, requiere suelos con profundidad de 60 centímetros o más, que sean profundos y bien drenados. En cuanto a la siembra, es en otoño y a fines de invierno o en primavera, y la cosecha es 90 a 120 días después de la siembra, pero esto ya va a depender de la variedad. Los requerimientos del cultivo de vid tiene resistencia media a las heladas. La temperatura mínima de crecimiento son 10 grados Celsius y la óptima son de 18 a 24 grados Celsius, teniendo una máxima de crecimiento a los 40. El clima ideal es el clima templado. Necesita poco, moderado riego. Necesita una profundidad de 1 a 1,20 m. Se da bien en suelos con un buen drenaje y con una buena capacidad para generar raíces. La plantación se debe hacer en el periodo de reposo vegetativo de la vid. Lo ideal es que sea de fin de invierno a comienzo de primavera, para así evitar el frío y la humedad del invierno, y además permitir un rápido inicio de la actividad de las raíces. Y la cosecha se hace 6 o 8 meses después de la siembra. Igual esto va a variar según la variedad y también según el tipo de vino que se quiera obtener. La superficie asignada es de 2 hectáreas para la alfalfa y 16 hectáreas para la vid. Esto debido a que nos encontramos en una localidad que es muy conocida por sus viñedos, como lo es la provincia de Colchagua, por su clima que es ideal para el desarrollo de la vid. Por eso que hemos designado mayoritariamente hectáreas para la vid que para la alfalfa. Y además que en el análisis de la ficha de la ODEPA encontramos que obtenemos ganancias solamente si es que subimos los precios en el caso de la alfalfa. Sin embargo, en el caso de la vid, si nos fijamos en el análisis de sensibilidad, se obtienen buenas ganancias aún incluso con el menor precio del mercado. El estado del suelo con respecto a la cosecha anterior, bueno, tiene una pendiente plana de 0 a 1%, presenta una variación casi plana, tiene un ligero microrelieve. En cuanto a la pedregosidad, no presenta en los primeros horizontes, y en cuanto a vegetación o cultivo anterior, no se especifica en el estudio de suelo. El resumen de suelo por horizonte, bueno, para no alargarnos tanto, nos podemos fijar que los primeros horizontes poseen un buen drenaje, esto debido a la cantidad de arena que se presenta en ello. Por ejemplo, en el primer horizonte tenemos un 44% de arena, en el segundo un 51% de arena. En el tercer y cuarto horizonte también obtenemos 58 y 64% de arena, por lo tanto presenta un bajo nivel de compactación y además presenta una buena aireación, y lo que permite un buen desarrollo de las raíces.
Los últimos tres horizontes ya son un poquito más, contienen un poquito más de arcilla. Por lo tanto, aquí se empieza a ver como un poco de compactación, sin embargo, no es tanto, ya que en el tercer horizonte, que es de los 46 a los 82 centímetros, aún se presenta una gran cantidad de arena, que es el 50%. Labranza tradicional para la preparación del suelo de la alfalfa. Se eligió el arado de cincel puesto que rotura y suelta el suelo sin invertirlo ni mezclarlo. Si bien este arado no incorpora rastrojo, esa fue una de las razones que tomamos para utilizarlo, ya que nuestra serie no presentaba. En este caso, este arado se desarrollaría de buena manera. Además, nuestra serie tampoco presentaba problemas de compactación por ser un suelo con gran cantidad de arena en los primeros horizontes. Preparación del suelo para la alfalfa. Se comienza por la rotura de la cubierta vegetal con una rastra de disco para este tipo de cultivo. Posteriormente se realiza una pasada con el arado de cincel y para luego terminar con el movimiento total del suelo, un par de pasadas de rototillero. Finalmente se procede a la nivelación del suelo para concluir con el rodillado e incorporación de semillas. Secuencia de labores. En primer lugar, limpiar el terreno de todo impedimento para la utilización de los equipos agrícolas. En segundo, comenzar con la primera pasada de la rastra de disco. En tercer lugar, al terminar con la rastra se procede con el arado de cincel, el cual suelta y rotura el suelo. En cuarto lugar, la micronivelación se debe considerar para obtener las condiciones de riego y drenaje adecuadas para el cultivo. Cuando ésta haya producido cortes en el terreno de cierta magnitud, se comienza con el segundo rastreaje. Para terminar, se utiliza el rodillado que permite una uniforme compactación del suelo y donde se depositará la semilla junto a la aplicación de los fertilizantes. Fundamento para la elección de la maquinaria. En este caso se eligió la misma maquinaria para establecer el cultivo y la aplicación de fertilizantes. Se optó por elegir la sembradora en línea, puesto que la alfalfa no requiere una distancia de plantación entre hileras, ya que es una semilla pequeña, por lo que al utilizar esta máquina genera una salida uniforme de la semilla, al igual que su germinación. Esta máquina consta de una tolva de semilla, un sistema dosificador, un abre-surco, un marcador de hileras y un tapador de semillas, además de un anexo de fertilizante, el cual será utilizado al mismo tiempo de la siembra para así entregar una mayor eficiencia al momento de la aplicación, ahorrando costos de arriendo, petróleo, etc., y evitando la compactación del suelo por la reducción del paso de maquinaria y un posterior desgaste de este mismo. La maquinaria para la aplicación de agroquímicos se escogió la pulverizadora hidráulica suspendida, puesto que tiene una bomba que impulsa el producto a una presión concreta en pequeñas gotas. El producto se reparte de manera homogénea y siempre y cuando la dosis sea constante. Se suele emplear en cultivos herbáceos de tamaño pequeño. Las razones por las cuales se utilizará esta máquina serán netamente por su repartición uniforme y homogénea, por la reducción del tiempo de aplicación, obteniendo una mayor eficiencia en menor tiempo y evitando que las plagas produzcan daño irreversible en el cultivo. Si bien esta máquina debe tener las condiciones climáticas adecuadas para desarrollarse, esta sería manipulada en cuanto a las temperaturas no superen a los 25 grados Celsius y la velocidad del viento sea hasta 6 km por hora. Por lo tanto, para que esto se desarrolle eficiente, se aplicará en horas de la madrugada en nuestra localidad. Esta máquina está formada por el hidrocargador, el bastidor, los elementos de transmisión de potencia, el depósito, el filtro, la bomba, el sistema de regulación, el distribuidor, el manómetro, las barras, portaboquilla y las boquillas. Y por último, la máquina a utilizar para la cosecha es la Challenger serie 1838 y 1840, enfardadora de fardos rectangulares. Esta tiene una línea central exclusiva que está diseñada para alinearse directamente detrás del tractor, lo que se traduce a una comodidad y eficacia en el campo que son insuperables. Esta máquina es de fácil manipular, tiene una comodidad para la carretera y el campo, puede moverse en caminos estrechos y entradas complicadas. Tiene un menor costo de la máquina en comparación con otras. En cuanto al equipo, es más sencillo, solamente puede variar el largo del fardo porque el ancho y el alto siempre deben ser los mismos. Es muy utilizada por los pequeños y medianos productores, también mejora la distribución del peso y reduce la compactación del suelo. Y se acomoda a condiciones difíciles del campo. Estas fueron las razones por las cuales decidimos utilizarla. Además, el recogedor de 1,9 metros de ancho está diseñado con un diámetro reducido, perfil bajo y muelles próximos entre sí.
por lo que las hileras de cultivo se recogen con cuidado, minimizando el impacto sobre el terreno, desarrollándose de manera eficaz, evitando la pérdida de hojas. Las ruedas de control montadas en esta serie a cada lado ayudan al recogedor a adaptarse a los contornos irregulares del terreno y protegen los dientes de posibles daños para minimizar el deterioro del cultivo. Asimismo, traduce a una mejor recogida del cultivo e implica una mayor velocidad de trabajo. Respecto a la preparación de suelo para el cultivo de la vid, se va a escoger como labranza primaria el arado subsolador. En la profundidad de 82 centímetros hasta los 108 de suelo se ve que existe una alta adhesividad y plasticidad, siendo de fácil compactación. Entonces no nos convendría usar un arado que invierta el suelo, sino que trabaje de forma vertical, soltándolo en profundidades mayores a 30 centímetros, provocando grietas, dejando la cubierta vegetal en la superficie, mejorando la permeabilidad del agua y el drenaje superficial. Para solucionar los problemas de drenaje, esta labor nos permite hacer drenes subterráneos con la ayuda de un balín. La estrata arcillosa que presenta el suelo va a facilitar la formación de estos túneles, favoreciendo su duración en el tiempo. Esto se debe realizar cuando el suelo no presenta una humedad excesiva para lograr el efecto deseado en el suelo. Para completar la preparación de suelo y lograr el grado de mullimiento necesario para que éste sea sembrado, vamos a designar la rastra de disco. Su objetivo es desintegrar los terrones de gran tamaño para convertirlos en partículas pequeñas. La rastra de discos trabaja de manera superficial, mulle y empareja el suelo. La preparación del suelo se basará en despejar el terreno de cualquier obstáculo que dificulte la plantación y el trabajo de las maquinarias, tales como troncos, árboles y piedras. También vamos a emparejar el terreno reduciendo irregularidades de la superficie que interrumpan la instalación del sistema de labranza, cultivo y cosecha. Luego procederemos con la rastra de discos para continuar con el arado de cincel. Para el establecimiento del cultivo vamos a designar la plantación automática como método para establecer este. Se lleva a cabo mediante un apero en el que uno o más operarios van abasteciendo una rueda con brazos que va plantando los injertos de la vid. Este método es favorable porque es preciso. Nos garantiza una buena distancia entre plantas. Esto sucede porque van conectados con un GPS que permite que se programen los parámetros de plantación deseados. En la foto podemos ver cómo se dispone de un injerto en uno de los brazos de la rueda. Para el abonado vamos a utilizar una abonadora localizadora. Esta máquina contiene dos brazos que resultan ser muy útiles para poder fertilizar dos hileras de una pasada. Esta característica nos resulta muy favorable porque se puede adaptar el marco de plantación. También se conforma por una rueda motriz con muelle que permite asegurar una dosificación proporcional al avance en cualquier condición de terreno. Esta labor normalmente se hace en invierno durante la parada vegetativa de la vid, porque aplicándolo un mes antes de que las plantas comiencen a brotar, los nutrientes van a estar disponibles justo cuando la vid florezca. Para la cosecha vamos a utilizar una cosechadora viñatera dual. Estas máquinas tienen la capacidad de cosechar 1 hectárea por hora. Esta es eficiente porque permite una distancia mecanizable entre hileras, lo que permite realizar labores en paralelo dando un buen rendimiento. Además, permite hacer la selección de la cosecha por tamaño, color e impurezas. Para la aplicación de agroquímicos vamos a utilizar una pulverizadora hidroneumática. Este tipo de pulverizadora, o también llamada atomizadora, son utilizadas principalmente en plantaciones de árboles frutales debido al elevado desarrollo foliar. Esta expulsa pequeñas gotitas del producto, se asimila a una llovizna, y gracias a la corriente de aire que se produce por un ventilador de flujo axial, distribuye el producto hasta los cultivos con deflectores que orientan la corriente de aire, dando la opción de adaptación al desarrollo de los árboles. Es de eficacia ya que al pasar al medio de dos hileras es capaz de aplicar el producto en ambas.